Todo lo que puede salir mal va a salir mal. Y si vos no tenés Estado, todas las cosas que hace el Estado no las va a hacer nadie. Hoy las grandes empresas del país, los autos que andan a gas, no tienen gas. Las empresas no pueden producir. Los autos no pueden andar. ¿Por qué? Porque el Estado no se ocupó de terminar el gasoducto, no se ocupó de comprar el gas, hasta que hizo frío. Y un día un ministro llegó y dice, che, qué frío que hace. ¿No habría que ver si hace falta gas? Y otro dijo, uy, me lo comí, eso lo teníamos que hacer en febrero. Y hoy no tenemos gas. ¿Y es lo único que pasó? No, lo venimos hablando hace tiempo. No se encargaron de hacer mantenimiento a los trenes, no lo han hecho hasta el día que fue el choque. Estuvieron más de un mes sin ponerle cloro al agua, hasta que uno un día dijo, che, ¿no habría que ponerle cloro al agua? No hacen mantenimientos de rutas, no hicieron control de alcoholemia en las rutas nacionales, en estas vacaciones. El Estado no está funcionando. Bueno, el 70% de los puestos que necesita el Estado para funcionar están sin cubrir. En algunos casos quedó gente de la gestión anterior y en otros no hay nadie. No hay firma, no pueden hacer nada. El Estado va dejando de funcionar y así se va apagando el país. Y empieza entonces a resquebrajarse uno de los mitos que se han creado en Argentina, que es que hay que tener un Estado chico. El Estado es un problema. ¿Y dónde surgió ese mito? ¿A dónde aprendió la gente a repetir eso? ¿Viste que lo repite la gente? ¿A dónde lo aprendió? A ver, pensá. ¿Se lo enseñaron en el colegio, en la universidad? No. Se lo enseñaron en la escuelita de la tele. Porque encima, viste que en el colegio por ahí muchos no estudian demasiado. A la tele le prestan una atención. Y ahí aprendieron. Aprendieron todo lo que enseña la tele. La tele te enseña a odiar a los sindicalistas que defienden a los trabajadores, a los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores, al Estado, que como los empresarios no quieren pagar impuestos, entonces la idea es que haya un Estado lo más chico posible, porque además si es chico no los controla, y por eso el discurso anti-Estado. Y en los últimos tiempos, un discurso antipolítica. Y ahí tenés otro mito. No solo el mito del Estado. El mito de que los políticos son todos malos. Son como una raza que nació enferma, viste que le llaman el cáncer, ¿sí? Usan palabras así, y que entonces tiene que gobernar un no político. Claro, y viene un no político y no sabe. Y libera las prepagas y después las tiene que mandar para atrás. No sabe dónde apretar los botones que hay en la Casa Rosada para gobernar. No sabe sacar una ley, no sabe sacar una ley. No sabe relacionarse con los países socios. Por eso el barco de gas está en el puerto, pero no bajan el gas. Porque Lula dijo, no, muchacho, si te estaba esperando. Ah, te falta un papelito, pero qué macana. Vení mañana en horas de oficina y te voy a atender con el papelito. Mirá, los estados los administran los políticos. Si un político no te gusta, pones otro. Si mi médico clínico no me gusta, no lo reemplazo por un plomero, lo reemplazo por un médico clínico, ni por un ingeniero, lo reemplazo por otro médico. Pero a vos te enseñaron a odiar a los políticos. Los medios nunca hablan mal de los empresarios. No, son todos buenos para ellos. No revisan cuántos impuestos evaden. No, el problema es si una señora se quedó con 2 kilos de arroz. Son muchos los mitos. Por ejemplo, el mito de que en cuanto bajáramos el gasto público, la inflación iba a desaparecer. Ahora, la verdad que en los últimos 5 meses nos clavaron un 120% de inflación. Otro mito que te vendieron en la televisión. Y el mito de que había demasiados ministros, ¿te acordás? No, esos gabinetes enormes. ¿Para qué querés? Con 8 alcanza. 8, 4 se lo dieron a Petovelo. 4. Desarrollo social, trabajo, educación, cultura, todo en manos de la ex productora de Majul. No tiene la más puta idea de qué hacer. No sabe qué hacer.
Ahora, el problema del país era que teníamos muchos ministros. Te lo enseñó la tele, ¿eh? Ponete N a las 20 que te lo repite todos los días. ¿Y te acordás el gordito lechoso cuando Milei decía, fuera, fuera? Iba quitando ministro y el gordito se reía. Siempre se ríe cuando habla Milei. Bueno, no se puede vivir con tan pocos ministros, ¿viste? Hay un montón de mitos que este desquiciado va rompiendo en poco tiempo. Todas esas cosas que te enseñó la tele eran mentiras. Hace falta Estado, hace falta que nos gobiernen los políticos. El problema de la inflación es mucho más complejo de lo que te dijeron. Necesitas un ministerio para cada tema, que tenga sus secretarios de Estado, sus subsecretarios. Todo lo que te contó la tele es mentira. Todo. Y lo más importante de todo es entender que el Estado es primordial, que en el Estado deberían estar los mejores, y a esos mejores hay que pagarles bien. El Estado es importantísimo, es imprescindible. No podemos vivir sin Estado. ¿Querías tener un Estado chico? ¿Querías poner a cualquier desquiciado con tal que no haya un peronista? Bueno, hoy no hay gas, che. Y ojo, cuando te subas a un auto, porque los colectivos no están pudiendo hacer mantenimiento. Porque le subieron el combustible y no le dan subsidios. Y publicó Rodrigo Núñez que por la ola polar se esperan cortes de electricidad programados. ¿Te acuerdas cuántos años hace? Yo me acuerdo, hubo en Argentina, en los 80, después de la dictadura, que nos dejó destruidos. Bueno, cortes de electricidad programados. Sin gas, sin electricidad, pero el desquiciado, para no votar a Massa, votaron a ese. ¿Por qué? Porque te lo enseñó la tele. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. Es el final de una crónica anunciada, porque claro, veníamos contando cómo se interrumpieron las inversiones en el gasoducto Néstor Kirchner, que deberían garantizar a esta altura del partido que el gas que Argentina tiene llegue a todas las industrias, a todas las estaciones de servicio y demás, pero después lo que hubo fue que se desestimaron las alertas meteorológicas de que iba a haber una ola de frío. O a lo mejor quizás los recortes en el servicio meteorológico hicieron que esa alerta no llegue a tiempo, pero salieron a comprar los barcos demasiado tarde. Pero yo leí los primeros días de marzo que iba a haber una ola polar. Fui y me di la vacuna contra la gripe los primeros días de marzo, que dije, uy, va a hacer frío tan temprano, me voy a dar la vacuna. ¿Y Milei no tiene alguien ahí que mire que se viene una ola polar? Se ve que no, y el último paso, digamos, de esta desgracia en varios actos es que cuando llega el barco, que se había contratado demasiado tarde, pero llega justo a tiempo, encuentran irregularidades en la carta de crédito, es decir, que no estaba la plata para pagar. Tercer problema. Y el cuarto es que el vínculo con Brasil está roto, porque es un problema que se podría haber solucionado con una llamada telefónica para que se destrabe. Que lo rompió porque quiso. No tenemos una diferencia de intereses con Brasil que generó un enojo. Es ideológico. Exactamente. Expliquemos para el que no sepa, cuando uno hace un pago para un cargamento de gas líquido a través de un barco, hasta que el pago no está ejecutado, no se descarga el gas. Bueno, el barco está en el puerto esperando a descargar el gas a que se ejecute el pago o que se destrabe por gestiones diplomáticas. Aparentemente hoy por la tarde esto va a terminar sucediendo, pero son 48, 72 horas hasta que se normaliza el sentido. Pero ¿te acordás que cuando hablábamos acá la semana pasada de la pelea con España, yo decía que no se puede pensar que países soberanos vayan a comportarse como si fueran Rodrigo de Loredo? Es decir, que cuando vos ofendés a un país importante, como España se considera a sí mismo, como Brasil se considera a sí mismo, como China se considera a sí mismo, y como Argentina debería considerarse a sí mismo, en política exterior eso tarde o temprano tiene consecuencias, porque es la forma que tiene ese país de seguir manteniendo el respeto de sus pares. Claro. Si a vos te agreden y vos no contestás, eso en política exterior es una regla de oro. Bueno, empezamos a ver esas consecuencias. Claro. En esto de Brasil... Bueno, España tiene que votar en el Club de París. Club de París, se está hablando de eso. Swap con China, Fondo Monetario Internacional. Brasil, recordemos, vos lo contaste, Milei le mandó una carta a Lula, ¿no? Sí. Y Lula dijo, yo sé que recibí una carta, todavía no la abrí, cuando la abra les voy a avisar. Sí, todavía no nos avisó, pasó más de un mes. El desprecio de, porque bueno, es lo que te pasa. Le clavaron el visto. Y siguiendo esto, perdón, para sumar,
El tema es, una cosa lo que decía Roberto, que es que no hay GNC en todo el país. Hoy más temprano hablamos con el vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Está en todos Servicio. los portales la nota que hiciste. No hay GNC en todo el país. Y el otro dato es qué les está llegando a los industriales. Las industrias dependen del gas y tienen contratos ininterrumpibles. Digo, separo esto porque hay contratos interrumpibles e Si ininterrumpibles. vos pagás más, te dan garantía de que no te van a interrumpir. Sí. La garantía, bueno. Bueno, la garantía son los padres, porque hoy a todas estas empresas les llegó una nota, por ahí la podemos mostrar, una nota, depende la distribuidora que tengas, tengo la de Litoral Gas provee a buena parte de Santa Fe, cordón industrial más que importante, Así es. de todas las ramas de la industria, y les llegó una nota que dice: corten el consumo de gas, no reduzcan. A veces pasa eso, a veces les avisan. Yo ayer hablé con varios industriales. A veces le dicen, che, bájame un poco, tengo un quilombo, qué sé yo, acomodame. No. Corten el consumo de gas hasta próxima comunicación, si no hay multa. Entonces, la situación es tremenda. Yo hablaba Bueno, no van a poder producir, mandarán a la gente a la casa, qué sé yo. Hoy están apagadas. Una cosa, No pueden producir. Digo, hay un montón de cosas que se juntaron, ¿no? No vacunaron contra el dengue, digo, cosas que no está haciendo este Estado, Bueno, que no yo funciona. quería agregar otro mito a los que vos redescribías, que es el mito de que la derecha es eficiente en la gestión. Muy bueno. Por el contrario, no solamente es ineficiente, sino que además es bruta y brutal. Es bruta y brutal. Brutal en la imagen de la motosierra, expresada en la imagen de la motosierra, cosa que es inaceptable para un Estado en un país con tantas carencias, que aplique un trazo grueso cuando vos lo que necesitas es justamente ser muy fino en la Claro, aplicación el de política. bisturí, no la motosierra. Claro, necesitas. porque si vos sos brutal, en general, ¿a quién perjudicás? A los que tienen menos resto, menos posibilidad de defensa. Entonces, voy a hacer dos cosas políticamente incorrectas. Otra Total, vez. yo no me dedico a la política, así que lo puedo hacer. Primero, un beso grande a los Uber, a los taxistas, que hoy están sin gas, habiendo votado un gobierno ineficiente, bruto y brutal. Otro para los cordobeses podríamos mandar. También un beso grande. Esto no es una gastada, es un recordatorio a futuro. Es el Porque las precio que pagan por el antiperonismo acérrimo que tienen. Bueno, pero pará, ahora voy a ser políticamente incorrecto del otro lado. Porque Milei no gana porque lo inventaron los medios. Milei gana porque el gobierno de Massa y Alberto y Cristina fue malo. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle también. ¿Por qué? Porque es lo que les permite hoy al gobierno salir por una tangente al decir, bueno, pero pará, a Massa también se quedó un fin de semana sin nafta. Son cosas distintas, no hay relación. Sí. Una cosa ocurrió por unas razones y otra por otras. Pero el gobierno de Alberto, Cristina y Massa fue malo. Entonces digo, hay que decir las dos cosas. El problema es que el peronismo sabe que juega con cancha inclinada, Claro, que no se puede equivocar. tal cual. O Si si se equivoca- si se equivoca, en general no puede no puede equivocarse en favor de los que más tienen. En tal caso que se equivoque en beneficio de los que menos tienen. En Que se 2016 fuimos a ver a Lula con Mariano Mogni y estuvimos almorzando con él y qué sé yo, y él me dijo, Cristina, no tenías derecho de perder las elecciones. Y él decía eso, nosotros siempre tenemos mucha gente en contra, entonces tenemos que ser perfectos, no nos podemos equivocar y qué sé yo, porque si no, viene la derecha, él estaba preocupado porque sabía que la derecha empezaba a multiplicarse. Ese es el problema. Jugamos con la cancha inclinada. No, pero empezamos perdiendo 3-0 los partidos. El concepto de error. A mí me preocupó mucho cuando yo la escuché a Cristina en la primera entrevista que vos le hiciste, asumiendo como error haberse enemistado con los poderosos. Porque quizás fue uno de sus mayores méritos. No haberse enemistado, sino que la enemistad provenía de una gestión que favorecía a los más desposeídos. Entonces la razón de la enemistad... Pero esa gestión favorecía a todos, a los más desposeídos No, y está también bien. a los más poderosos. Creo que por ahí No, venía la pero- crítica pero- de Cristina en todo Sí, caso. pero ese es un gran Lo que punto. yo Vos sabés estoy que yo marcando es entrevisté- que Porque no es un asumirlo juego de como un suma error. cero. Creo que No, parte no. de No, está de bien, los pero- problemas es pensarlo como un juego de suma Me cero. explico. Asumir como un error político haberse enemistado con los poderosos, y solo eso, La frase era, yo les hice ganar mucha guita, Claro. y igual me llevé mal. Ahora, está muy bien, yo creo que quizá era un problema que no se podía solucionar, lo que le pasó a Cristina, porque la única forma de llegar a 50-50 era tenerlos cagando, digamos. ¿Viste cuando te decía Cristina te llega al paraíso patadas en el culo? Quizá no haya otra manera. bueno, ahora quiero Porque contar lo que Alberto pasó con dijo las que él prepagas. nos iba a llevar al paraíso con otros modales, y no nos llevó al paraíso. No existen otros modales, porque el que tiene el Exacto. poder se asume con la sartén por el mango. Claro.
Pero esto pasa a nivel global, le pasa a Macron, le pasa a Biden. Ahora, O sea, habla de lo brutos que son los empresarios, porque hoy no tienen gas, muchachos. ahí voy, ahí Hoy no va. tienen gas. Ahí va. Hay que cuidarlos de sí mismos, que es algo que nosotros... Hay que cuidarlos de sí Nosotros mismos. discutimos acá con Ari varias veces Sí. en las mañanas Sí. el tema de ese inconsciente, esa pulsión empresaria de pegarse un tiro en el pie. Ari hace un buen matiz que es, bueno, no todo, bueno, por supuesto, la generalización siempre es injusta, pero hay... No son solo los empresarios. De hecho, una de las charlas que tengo con los empresarios, muchas veces fuera del aire, es cómo votaron tus trabajadores. Claro, claro, sí, sí. Y muchos me han dicho que tenían charlas con los trabajadores diciéndoles no voten a Milei. Y muchos trabajadores votaron. A ver, Milei sacó el 56% de los votos. Por supuesto. Con lo cual lo votaron. Sí, pero ahí pasó otra cosa. Ahí pasó que el kirchnerismo, en las últimas 3 elecciones, puso candidatos no kirchneristas. Es decir, toda esa gente que la siguió a Cristina Es durante verdad. muchos años se tuvo que comer 3 candidatos que puso Cristina que no tenían nada que ver Sí. con las cosas que pensamos. Más un mal gobierno, como Bueno, dice me Adrián. acuerdo- O sea, Entonces, candidato eso, no quiere más mal gobierno, desanimó. En algún momento dijo la gente, no, pará, esta vez no te lo voto. No, Me obvio, acuerdo que obvio. antes de las elecciones de 2019 contaban que sobre todo cuando estaba jugándose la idea todavía de que hubiera un peronismo por afuera del kirchnerismo, 2017, Randazzo y demás, que los líderes sindicales que apoyaban a Randazzo hacían votaciones en sus fábricas y ganaba Cristina. Sí. Bueno, esas votaciones esta vez las ganaba Milei. Claro. Ahí está el tema. Claro, Ahí está claro. el tema. Si hubiera estado Cristina como candidata, seguro que lo ganaba Cristina. Y es probable. Sí, Seguro. 100%. Che, estamos en comunicación con el padre Paco Oliveira. Hola, padre, ¿qué tal? Roberto Navarro. Hola Roberto, buen día. Bueno, me enteré que has decidido que si no entregan los alimentos en el plazo establecido, que eran 72 horas desde antes de ayer, y van a comenzar una huelga de hambre, ¿es así? Sí, de la partida vamos a ser 2 curas del grupo de Noción por los Pobres, Rodolfo Viano es el otro, y un religioso franciscano. Bueno, sí, esperemos que no haga falta, que prime, aunque sea un poco de humanidad, un poco de cordura, y que no haga falta, pero la verdad que duele mucho porque ves que la gente en tu barrio no tiene para comer y bueno, si ellos no comen y qué sé yo, por algunos días, no sé, no sabemos cómo, cuándo, dónde, así como el cómo y dónde también sabemos, y bueno, no comeremos nosotros. Estabais viendo en televisión que estuvo Burr, estuvo Franco diciendo, sí, estamos entregando alimentos, eso no es cierto. ¿Vos has visto que entreguen alimentos en algún lugar? A ver, a nosotros nos audicaron 2 veces, digo, por poner un ejemplo, y no recibimos nada desde diciembre, ni seco ni dinero. Margarita Barrientos el otro día salió a decir que tampoco recibió nada. Así es. Entonces puede ser que haya algún lugar por donde se vaya, donde se haya entregado algo. Yo sé que Asiera, que es digamos la derecha evangélica, a ellos sí le dieron un montón de millones de pesos. Ujú. Y hay un programa que es del PNUD, que en realidad son fondos argentinos, pero que, digamos, fiscaliza las Naciones Unidas, que creo que en algunos lugares sigue funcionando. Ahora, Ujú. lo que está claro es que no han comprado 1 kilo de alimento, y lo que está claro es que además las 5 toneladas que tienen están ahí esperando, y si no llega a ser por Ari, por la investigación de Ari, eso no lo sabíamos, ¿no? Ujú. Sabíamos que no recibíamos, pero encima no sabíamos que hay un montón de comida pudriéndose. La verdad es un escándalo. Ahora, el gobierno apeló a la justicia, con lo cual se supone que no lo va a entregar. Si apeló es para no entregarlo. Sí, yo leí que decía que igual no suspende la medida, la apelación. Deberían hacerle caso a la justicia. Ahora, la razón que dice no vamos a entregar comida a comedores fantasmas. La verdad que incluso esa denuncia, que creo que digamos, muchos nos damos cuenta que es simplemente una demonización de las organizaciones sociales, pero esa denuncia está basada en un registro nacional de comedores que se armó justamente para transparencia en el gobierno anterior, y que donde cualquiera se podía preinscribir.
Y vos querías tener un comedor y te prescribías, o tenías un comedor y querías que el Estado te ayude y te prescribía. Bueno, está hecha la denuncia sobre las prescripciones, con lo cual, lógicamente, esos comedores o se cayeron o no llegaron a existir, pero nunca recibieron alimentos del Estado. Es muy perverso todo, es muy inhumano, pero además es muy perverso. Vos me decías, bueno, si ellos no pueden comer, no voy a comer yo tampoco. ¿Tenés casos cercanos que vos sepas que está ocurriendo? Sí, a ver, todos los días. Yo vivo en un asentamiento muy pobre, y hace 15 días, 20 días, tuvimos que ir a un pueblo a 150 kilómetros, que una compañera nos donó un camión entero de leña, porque la gente no tiene para cargar la garrafa. Y después, las peticiones todos los días de alimentos, ¿sí? Después te puedo decir remedios, te puedo decir frazadas, porque antes teníamos algo de ayuda del Estado para pasar el invierno, para distintas circunstancias. Hoy no tenemos absolutamente nada. No es metáfora. Se está comiendo salteado en los barrios. Eso no es metáfora. O sea, la gente le subió el precio de los alimentos, tienen menos changas, menos laburo y no le llega el alimento del Estado. Exactamente. Los comedores están cerrados o están atendiendo a mucha menos gente de la que debía atender. Nosotros atendíamos casi 1.200 personas por día en 2 comedores y ayudábamos a otros comedores. Hoy estamos atendiendo a unas 180 personas. Y así todo estamos gastando millones de pesos por mes porque no nos queremos resignar a darles simplemente polenta o harinas Me cuesta ponerme en tus zapatos. ¿Cómo elegís quién come y quién no come? Bueno, es muy jodido y además genera mucha bronca. Porque con todo derecho alguno te dice, ¿y por qué le ayudás a este y no me ayudás y no me ayudás a mí? Te digo la verdad, es es muy jodido. Uno intenta tener no quiero hablar, hablo individualmente y somos un equipo, ¿no? Intentamos tener criterios, a ver, se habla con las personas, se ven las situaciones de la familia, pero claramente a veces entre dos que están en la misma situación tenés que decir a uno sí y a otro no. Es muy complicado eso también y genera muchísima impotencia y además genera bronca. Hay gente que después dice, ves, es verdad, estos se quedan con nuestras cosas. No es que nos quedamos, es que hay muchísimo menos. Pero bueno, cuando también te taladran todo el día con que las organizaciones sociales se quedan con las cosas de la gente, y bueno, eso también termina llegando al que pasa mucha necesidad. Claro, o sea, la persona que no tiene para comer piensa que la culpa es de la organización social. Y puede pensarla, no todas, muchos saben del esfuerzo que se hace, pero otros también, digamos, como todo, ¿no? A veces, ¿por qué le das a este, no sé, que es un tranza y no me diste a mí? A lo mejor el otro no es un tranza, pero bueno, también en los barrios hay como en todos lados, nos llevamos mejor, nos llevamos peor, pero termina siendo una guerra que nos ponen de pobre contra pobre. Paco, ojalá no lo tengas que hacer, pero si lo vas a hacer en algún lugar en particular, en la huelga de hambre. Sí, en la puerta del depósito, enfrente del depósito hay un pequeño como parquecito, hay un arbolito ahí, ayer estuvimos. Pero hace frío ahí. Sí, bueno, frío pasa también mis vecinos. A ver, nada, es simplemente sumar un granito más de arena a la movilización que hubo. Es una forma de lucha, de resistencia, está muy bien, con un enorme sacrificio. Es eso, ni más ni menos, y un poco de solidaridad. No vamos a cambiar el mundo, pero es un poco de poner el cuerpo al lado de los que lo están pasando muy mal. Paco, te saludo, te mando un abrazo y gracias por todo lo que haces. A ustedes, gracias.
Hablábamos con el padre Paco Olveira, que ha Sé que anunciado... Paco, con los mismos, con varios de los que participarían de esta actividad, ya habían hecho en su momento una huelga de hambre en Plaza Lavalle contra el lofer. Sí, es una modalidad de lucha, lamentablemente, que Paco ya tuvo que aplicar otras veces por distintas razones. Ahora, fíjate lo que es el engaño, que la persona que no tiene para comer piensa que la culpa es de la organización social. Ahora, si vos ves la tele, yo vi tanto en La Nación más como en TN que dicen que esto fueron piqueteros infiltrados que hicieron esta denuncia y qué sé yo, cuando son periodistas que deben haber leído la nota de Al-Jalad, en donde está el documento oficial del pedido de acceso a información pública. Es decir, le mienten a la gente, porque hay varios periodistas que están encubriendo el hambre, que están encubriendo que no entreguen la comida, y para hacerlo recurren a mentiras que todos sabemos que no pueden equivocarse. Justificarlo. O sea, están Peor tratando que de ensuciar a encubrirlo. Al-Jalad, ¿no? Sí, La verdad. creo que les vaya muy bien. Pero No, hay es que varias- para ellos es un problema que existan periodistas que todo el mundo sabe que son intachables. Por eso les molesta tanto el destape también. Nunca fuimos desmentidos, nunca pudieron decir, che, mirá, acá está, esto no era así. Hay un tema que a mí me impactó recién tu charla con Paco, cuando le preguntaste esto, ¿cómo decide quién come y quién no? Nos lo han dicho varios, nosotros desde toda esta semana hemos hablado todos los días con algún responsable de un comedor y todos dicen lo mismo. Hay uno que me dijo que se reunieron, tuvieron una reunión los responsables del comedor y tomaron una decisión. Niños y jubilados les dan Claro. comida. Imagínate A ver, pasó en la participar pandemia. de esa reunión. Pasó en la pandemia en Europa que tenían que elegir a quién salvaban y a quién no. Y en Argentina no pasó porque había un gobierno peronista que cuando llegó la pandemia se ocupó. A mí Por me... más que haya cosas que no nos hayan gustado. Bueno, de esa es hablar. me la gran impresiona- diferencia para mí entre las perdón. fisonomías políticas. Hay un gobierno cruel, bruto y brutal. Su principal característica es la crueldad, con cierta dosis de perversidad. Cosa que es inaceptable en un gobierno nacional popular, por más malo que Claro. sea. Esa es una diferencia meridiana que hay Así que es, tomar en así cuenta de es, manera permanente. así Sí. es. Pero además me impresiona, vuelvo, perdón, Larry, pero yo nunca participé de una reunión donde yo tenga que decidir a quién le doy de comer y a quién no. Me impresionaba en pandemia cuando pasaba esto, que los médicos nos lo contaban, o sea, no puedo entender cómo participar de esa reunión. No me veo en esa situación, he participado en muchas situaciones de reuniones y cosas. Tenés que decidir, además que son sus vecinos, o sea, Paco vive ahí, más temprano hablamos con cocineras de comedores de la Villa 2124, de la 11K. Viven ahí, o sea que al que deciden no darle de comer, lo ven todos los días. Ahora, O sea, a este hombre que está haciendo eso y que va a hacer una huelga de hambre y a cagarse de frío en la puerta del está Viale, Jonathan Viale demonizándolo. Pone la cara de él y lo llama ladrón. Ese es el estado de inmoralidad que estamos viviendo hoy, ¿eh? Sí. Y la otra cuestión, por ahí sí podemos mostrar el archivo de Guillermo Francos cuando fue al Congreso, porque el gobierno sigue mintiendo respecto a estos alimentos. Estos alimentos, recuerdo, están en los galpones del Ministerio de Desarrollo Social por lo menos hace 6 meses, porque insisto, se produjeron antes, estuvieron en depósitos antes y llegaron recién al Ministerio de Desarrollo Social. Cuando contamos esto, el gobierno primero dijo que no los entregaban por corrupción, esa fue la primera versión de Manuel Adorni. Después el responsable del área, Pablo Latorre, dijo que eran para catástrofes. Y empezamos a buscar archivos, y hay un archivo cuando fue la catástrofe. Hubo 2 catástrofes en este gobierno importante, en realidad 3, Nico me comentaba recién la de Chubut, pero bueno, 2 que necesitaban esto, que era la de Bahía Blanca. ¿Se acuerdan que hubo un tornado, Sí, sí, mató varias Que personas? además ahí dijo Milei, bueno, arréglense Y- con sus recursos. Sí, y otra, las inundaciones de Corrientes. Ayer mostramos que un intendente de Corrientes, hoy lo vi ya, por suerte, en varios medios, que le pidió por escrito a Sandra Petovelo alimentos y frazadas, y Sandra Petovelo ni le contestó. Y hay un archivo de el ministro del Interior en ese momento, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuando le preguntaban por qué no estaban mandando alimentos a la provincia, a Bahía Blanca. Y Francos dijo que cuando llegaron al gobierno no había nada en los depósitos. Mintió. O sea, nosotros encontramos no solo 5 millones de kilos de alimentos, sino muchas más cosas. Y lo dijo y está el archivo, mirá. Temas
que obviamente tienen que ver con los desastres climáticos que hemos vivido en este último mes, en los 30 días que llevamos de gobierno. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente, ¿sabe lo que pasó, diputado? Que cuando nos hicimos cargo del gobierno no había un peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etcétera. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales. Bueno, acá el actual jefe de gabinete, en ese momento el ministro de Interior, mintió diciendo que no tenían nada en los depósitos de desarrollo social. Bueno, ahora sabemos que tenían más de a 5 Bullrich millones la de kilos están de comida. paseando por los canales para que mienta también, todos los días. Busquen el video, por favor, de esa señora que está en la puerta del galpón con Grabois, con el micrófono del Destape, contando que no tiene para comer. Porque digo, hay una situación de momento oscuro de la historia argentina, que es donde hay un gobierno cruel, hay empresarios que lo aplauden y se cagan de risa, hay gente sin comer y hay periodistas que le mienten todos los días, hasta al mismo hambriento lo convencen de que no es responsabilidad del gobierno. Mirá ¿no? Alguna vez tuvimos una década infame, no sé cómo llamarle a esta década tan oscura. Ponela a la señora, a ver. Escuché que el presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho, porque tomo mate y prefiero tomar mate y que ellos coman. Y ellos comen. Porque por lo poco que yo puedo hacer, la jubilación no me alcanza. Lo cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme, pero te llega esa desesperación. Ya no sé más qué hacer. Necesito querer la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida 2 veces al comedor. Y ahora, ¿qué hago? Se va a cumplir lo que dice el presidente, que no quiere ver muerto en la calle. Yo tiemblo a veces, me duele la panza porque tomo mate, desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. ¿Qué hago? Bueno, esta es la realidad de hoy, ¿no? Recordemos que en Argentina se producen todo tipo de alimentos, no solo los que salen del campo, digo, tenemos pesca, hay de todo en Argentina, y se producen alimentos para 600 millones de personas, y somos 50, es decir, con el 8% de toda esa producción estaríamos todos alimentados. Yo no recuerdo, en serio, momentos en donde constantemente, nosotros tuvimos 3 oyentes el otro día en 10 minutos diciendo que ellos también comen una vez por día. No recuerdo una situación así, en donde la gente esté diciendo desesperadamente que tiene hambre y el gobierno le dice que no le va a mandar la comida y hay un montón de periodistas que están encubriendo eso. Sí, igual ojo porque recién el padre Paco dio un elemento a análisis interesante y me están llegando muchos mensajes en relación a eso. Porque él mencionó que a todas las organizaciones las tratan igual. Hay una organización que se llama Sierra, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que fue muy generoso en el financiamiento de campaña de Javier Milei y por esa generosidad obtuvo varias bancas, pero varias, ¿eh? Sí. Bancas en la Cámara de Diputados y bancas en el Senado. En la Cámara de Diputados ayer se hizo viral la imagen de una diputada que tenía un patito en la cabeza. Lo habíamos guardado como un momento más hilarante, pero ya que Paco mencionó que hay organizaciones que están siendo bien tratadas en materia de distribución de alimentos y me están llegando mensajes que ratifican eso, vamos a ir con esta imagen. Para quienes están siguiendo en YouTube van a ver a una diputada, se llama Lourdes Arrieta, que tiene un patito en la cabeza. Patito. Hace como una gracia. No, es una moda. La cultura anime se ha vuelto una moda. La cultura anime es la cultura asiática, particularmente coreana, japonesa, vinculada a un tipo de consumo cultural, que puso de moda ponerse un patito en la cabeza. Ella es
fanática del anime, Ujú. es diputada por la provincia de Mendoza, es de la localidad de Las Heras. La hemos entrevistado a la mañana. La han entrevistado Tuve una hermosa aquí. charla. Tiene, además de ser ella feligresa de la Iglesia Evangélica, tiene una vinculación institucional con la Iglesia Evangélica de Mendoza, que es muy poderosa y muy poderosa dentro de la estructura de legisladores de Milei. Al punto tal que junto a Lourdes Arrieta, que es de la Iglesia Evangélica, que en su momento trabajó con otro referente evangélico que es Palau, mirá, bueno, no, mensajes sí, llamados no, a esta hora. Un referente de la cera que es Palau, pero hay otra legisladora, no es la del patito en la cabeza, sino compañera del patito en la cabeza, que es una legisladora que tiene a su papá, Nadia Márquez, cuyo papá, Hugo Márquez, es el vicepresidente de Asiera. Es el vicepresidente de esta institución que firmó un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano de Petovelo para recibir recursos económicos y alimentos. Y está recibiendo las dos cosas. Claro. Y ellos los van a ayudar en la próxima elección también. Bueno, ahí lo que y están además marcando... ellos van a ser amigos de sus vecinos. Los vecinos los van a decir, estos son los que nos dan la ahí comida. eso es lo que me Y están después marcando. ellos le van a decir a quién tiene que votar. Eso es lo que me está marcando. Que lo que ven detrás de esta... Porque siempre hay que preguntarse el porqué de algo en política. En política las cosas no surgen por capricho en general. Claro. Sino tienen una intención. Puede funcionar o no, pero tienen una intención. Bueno, lo que está marcando es la intención de transferir el sistema de asistencia social territorial a una iglesia, a un Empoderar a las conglomerado. iglesias evangélicas. Se lo sacás a las iglesias sociales y se lo das a ellos. Por eso también el Caritas enojo también, ¿eh? Bueno, sí, Caritas pero por eso el también, enojo de me parece Ojeda que- y de García Cuerva. Apliquemos el seamos buenos entre nosotros. El enojo de Ojeda y de García, sobre todo de Ojeda, que es el presidente de la conferencia episcopal, que debe velar por los intereses de la Iglesia Católica. Claro. El enojo tenía que ver con que se verifica en el Sí, territorio. Lo pusimos en la nota, que bueno, quedó más abajo eso, pero estaba todos estos acuerdos que firmó Petovelo. También tiene uno con otro muchacho Con que Abel se llama Albino, que con Abel eso quiere Albino, terminar. Abel Albino es referente justamente de Lourdes Arrieta. mirá. Con eso quería cerrar. La señora, la diputada del patito en el pelo, Sí. tiene como uno de sus referentes políticos, después de haber pasado por varios referentes políticos, a esta institución que es CONIN, Sí. Ultramontana, ¿no? Se hizo Fundación muy conocida. Cooperadora Nutrición Infantil. Ese señor dice que el preservativo no funciona Entre y otras que Que es permeable, dicen. y que el VIH puede atravesar la porcelana, no sé cómo sacó eso, y recibía plata con Macri. Él dice que dar de comer es un hobby caro que tiene, así lo define. Es un hobby caro que tiene. Quería ponerlo a Franco hablando de esto, para ver qué es lo que está... A mí me sonó muy fuerte cuando el padre Paco dijo recién que la gente que tiene hambre en su casa no sabe quién es el culpable de que está teniendo hambre y cree que es él o las organizaciones sociales los que no le quieren dar de comer. Es decir, que el engaño que están generando en la televisión no solo mantiene la popularidad de Milei, sino mantiene la bronca del hambriento, que no se la agarra con Milei, sino que se la agarra con el padre Paco que está tratando de ayudarlo. Poner un poquito a Franco, ¿sabes? Porque no quieren cumplir el fallo. Y el fallo es clarísimo, tienen que repartir la comida. Tenían 72 horas, ahora les quedan 48. Te quedan 48 horas para entregar la comida, según Grabois. No sé qué significa eso. Y la comida que está almacenada. A ver. ¿Sabes digamos, a qué se refiere? son dos cosas distintas. El Ministerio de Capital Humano, en una de sus secretarías, tiene depósitos con alimentos para emergencia. Sí. Por una circunstancia que no entendemos muy claro, el 60 o el 70% Yerba. de esos alimentos es yerba. De mala calidad, aclaro. No, pero al margen, digamos, yo No, bueno, no quiero cargar las teas, pero parece raro, ¿no? Sí. Entonces, Sí. yo digo, antes que esto vos mostrabas algunos números que están en la justicia Sí. sobre sumas que se entregaron a Poneme esa- algunas cooperativas, asociaciones, Son etcétera, transferencias. Polo obrero, Las sumas barrio. entregadas son todavía más que grandes. no se sabe, porque nadie no se rinde, digamos, ¿no? ¿Dónde está? Por eso yo creo que la ministra Petovelo, que tiene un equipo que trabaja contra la corrupción, para entender, saber denunciar, hizo estas presentaciones a la justicia.
No sé si será Beliboni, si será cualquiera de ellos, cualquiera, no importa quién sea. Lo importante es que quienes hicieron esto se hagan cargo. Porque es fácil venir a denunciar ahora, estando en la oposición, sobre que hay determinados alimentos que no se reparten, etcétera. Pero digo, todas las que se repartieron, ¿dónde está? ¿Quién se la repartía? Sí. Todos los que ahora dicen que no se dan alimentos. Digo, por eso yo no entiendo. ¿Los Grabois, por ejemplo? Yo no puedo decir porque no tengo ninguna prueba concreta contra Grabois, que sé que se han formulado algunas denuncias. Pero, digamos, a mí, primero no me parece una metodología razonable que un dirigente social Es un dirigente político, Grabois. exprese una especie de amenaza. Sí, sí, ¿no? sí. Tenés 48 Digamos, horas. Eso, porque tenés 48 horas y ¿qué pasa después de las 48 horas? ¿Eso qué significa? Quilombo, caos, ¿sabés? Bueno. Él dijo muchas veces que iba a derramar sangre, se lo dijo Bueno, en el pero anterior. eso, digo, me parece que uno tiene que ser responsable y cuidadoso, ¿no? Y me parece que este señor no lo está haciendo. Bueno, ahí está Francos con la anuencia de la mesa de TN justificando una presunta mala entrega durante el gobierno de Alberto, que hasta ahora no hay ninguna prueba, para no entregar comida. Y a la misma hora estaba Bullrich. Bullrich ya dio 3 explicaciones distintas sobre por qué no entregaban comida en el video 7. Es una ignorancia total lo de los alimentos. ¿Qué? Es decir, a ver, el país necesita tener una reserva de alimentos. ¿Por qué necesita tener una reserva de alimentos? Porque hace menos de un mes hubo una situación de crisis brutal en Concordia, a partir de una inundación. A partir de esa inundación, la provincia pide ayuda al Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano le manda una cantidad de alimentos a las personas que estaban en refugios, que tuvieron que irse de sus casas, le manda colchones, manda una cantidad de elementos que se guardan específicamente y especialmente para situaciones de emergencia. El país no puede no tener emergencia. Sí, a principio de año tuvimos una situación Bahía que Blanca, se voló media Bahía Blanca. Pero eso es situaciones extraordinarias. Esa es la reserva de alimentos existentes. ¿No hay otras para el cotidiano de los comedores habilitados, formales, que funcionan? No, a ver, que se pida que el país se quede sin reservas de emergencia es una barbaridad. Digamos, es como que, no sé, como que le pidan a las fuerzas policiales que se queden sin municiones, que tiren todas las municiones un día y te quedas sin municiones y después al otro día Quizás todos los el pedido ladrones saben que no tenemos sin más. reserva para eventos extraordinarios, sino que se creía que eso era para distribuir. Bueno, en lo cotidiano. pero primero pregunten y después denuncien. Bueno, varias cosas sobre esto que dice Patricia Bullrich. ¿Tiene que haber una reserva? Sí. Siempre, y está en la nota, la primera nota que publicamos, siempre hay más o menos 5 millones de kilos. La diferencia es que van rotando. Porque si vos guardás 5 millones de kilos de comida, se vence. Entonces, lo que tenés es un stock de 5 millones, vas entregando 1 millón, reponiendo 1 millón, entregando 1 millón, reponiendo 1 millón, y si llega a haber una emergencia, tenés efectivamente el stock para ir. Ese es un punto que Bullrich miente. El segundo punto, ya vimos lo que dijo el ministro del Interior, hoy jefe de gabinete. Cuando asumieron dijeron que no había nada. Ahora demostramos que sí tenían por lo menos 5 millones de kilos de comida. Y el tercer punto es que Bullrich menciona las inundaciones en Corrientes, que fueron terribles las inundaciones en Corrientes. ¿Entregaron comida? Bueno, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, con el cual hablamos ayer y nos mandó la carta, esta carta, le pidió a Sandra Petovelo comida. Comida, acá la estamos mostrando otra vez. Ahí está la carta y está el matasellos de ingreso al Ministerio de Capital Humano el 17 de mayo, o sea, hace ya 12 días. Sandra Petovelo no es que no le mandó comida, no le contestó. No le contestó. Y a Bahía Blanca, que es el otro caso que menciona Bullrich, el propio ministro Francos
Dijo que no mandaron nada porque no tenían. Y ahora decimos que tenían. O sea, es una mentira atrás de otra. Yo no sé sinceramente si todos los que están ayudando al gobierno son conscientes de que la gente nos está diciendo a los gritos que tiene hambre. Es muy fuerte. Están llamando a las radios, tienen hambre. ¿Qué excusa pueden tener para no darles de comer? Tienen hambre. Y sumo otra cosa, perdón. Además no compraron 1 kilo de comida desde que asumieron. O sea, para comprar comida en el Estado a grandes volúmenes tarda tiempo. ¿Sí? No solo tarda tiempo, sino que se compra más caro. ¿Por qué se compra más caro? ¿Que te acordás la denuncia que le habían hecho en su momento a Daniel Arroyo? Porque cuando vos vas y querés comprar 1 millón de kilos de arroz del Estado, primero es un montón, y segundo el Estado paga tarde. En un país con mucha inflación, claro. y si el Estado te paga a los 90 días con suerte, vos lo sabés mejor que yo, le tenés que poner un precio de ese arroz calculando esa inflación que vas a tener. Por eso en las licitaciones de comida, la comida es más cara. ¿Sí? No es que el Estado paga, no es que el Estado va a la góndola del supermercado y paga lo que cuesta el kilo de arroz en la góndola del supermercado, que ya es un montón. Lo paga más caro porque paga tarde. Bueno, así como no se dedicaron a comprar gas, no compraron comida. Pasaron un montón de meses y no compraron comida. ¿Quién le dijo a Petovelo, que es la ministra de Justicia? ¿Quién le dijo que ella es la que tiene que investigar y hacer justicia? Tiene 4 ministerios, pero no tiene el de justicia. Y sumo algo para los Johnny Viale de la vida, los Pablo Rossi, los Feynman, los Ignacio Ortelli y todos los que están defendiendo esto. Todo esto es información pública. Si ustedes entran al portal Comprar, que es el portal de compras públicas, ponen Ministerio de Capital Humano o ponen Secretaría de Niñez y buscan todas las compras que hicieron, les va a figurar que no hicieron ninguna compra. No solo de alimento, no compraron nada. O sea, no están ejecutando el presupuesto, están violando la ley de presupuesto y no están comprando ni comida ni nada. Y es toda información pública. Esto que hace Johnny Viale de decirle, de intentar que Francos tenga algo para decir, es simplemente que no usa la computadora para mirar esto. Todo lo que nosotros publicamos es información pública. Una parte que está de acceso disponible y otra parte que hicimos un pedido de acceso a la información pública y nos contestaron. Claro. No hay más secreto que eso, no hay operaciones, no hay infiltrados, no hay sobres, no hay nada más que info pública. Lo que hay es un fracaso colosal por parte de un gobierno que no lleva ni 6 meses. Yo me escuchaba los testimonios tanto de los que están trabajando para que la gente coma a pesar de todo, y también el de esta señora que estaba ayer y otras personas que se acercaron ayer a reclamar. Y pensaba, ahora que se viene el invierno, perdónenme por abandonar la coyuntura, pero si nos vamos a miles o 10.000 años o 12.000 años atrás, cuando el ser humano empezó por primera vez a unirse en una comunidad, lo hacía para garantizar que ese grupo que se unía durante el invierno tuviera un techo, tuviera un poco de fuego para calentarse y probar la comida y tuviera alimentos. Y en 6 meses de gobierno Milei hay un montón de argentinos que perdieron el techo y cada vez son más las personas que viven en situación de calle en todas las ciudades del país, nosotros lo venimos contando. No hay energía y no hay alimentos. Es decir, no garantiza lo mínimo que nos hace persona, lo mínimo que nos hace comunidad. A ese nivel de precariedad nos llevó en tan poco tiempo este gobierno. El tema es a quién le adjudican la culpa, ¿eh? En términos políticos, lo que vale Siempre acá... el tema es a quién le echa la culpa. Claro. Porque la descripción, la verdad es que yo siento que la venimos contando en el minuto a minuto desde hace 6 meses. El deterioro es muy pronunciado y la perspectiva es que vas a tener un invierno probablemente con carencia de gas para la industria y para los domicilios, con carencia de energía eléctrica para los domicilios, con carencias de salud. Ahora les voy a contar lo que se acordó a la 1:30 de la mañana entre las prepagas y el gobierno. Spoiler, absoluto beneficio para las prepagas, pero ahora se los cuento. Inesperado. Sí. Ahora, el tema, la discusión en política en general es a quién se le carga la responsabilidad por, en este caso, el dolor de la sociedad. Y el gobierno tiene un activo todavía, que es el que lo encumbró, que es echarle la culpa al gobierno anterior y en el gobierno anterior a lo que denomina casta, que cada cual tiene su propia acepción de la casta. Es el sistema político. El propio Francos ayer, en una mañana, se contradijo respecto a
la relación que el gobierno quiere entablar con la política. Primero, valorizó la política, porque se supone que es su métier. A eso se dedica Francos. Es un hombre del sistema político. Después se ve que lo cagaron a pedo. Dijo, no, en realidad no es que Milei no entienda el sistema político, sino que nosotros, como gobierno, no compartimos lo que busca imponer el sistema político. En el medio que se interpuso Karina Milei, que lo cagó a pedo al nuevo jefe de gabinete y lo corrigió a través de un tuit. Y la reunión en el Senado... No, perdón, a través de un comunicado lo corrigió, a través de un comunicado. Y la reunión en el Senado en la cual Francos también se encontró con que su mera presencia no iba a destrabar problemas políticos. Bueno, eso es Santiago, perdón, eso es Santiago Caputo, que es el que trabaja sobre la idea de quién tiene la culpa. Y hasta ahora hay que reconocer que tienen éxito en lo eso. que ocurrió ayer, que la Corte Suprema dijo que hay que volver a revisar el fallo de absolución sobre los dueños de C5N. Que la verdad que hemos visto como al mismo Alconada Amón, que fue el que hizo la denuncia contra los dueños de C5N, se desdijo en la justicia. Se desdijo en la justicia. O sea, todos sabemos que es mentira la acusación contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Había llegado a una situación de absolución en la Cámara y ahora la Corte los vuelve a poner en peligro de meterlos en cana. Número 1, disciplinamiento sobre el periodismo, la línea editorial del grupo Indalo, que hasta ahora debemos decir que no ha modificado su conducta a pesar de los aprietes, pero el intento está. Y después uno piensa, ¿será una señal para otro? ¿Será una señal también para Cristina? Decir, mirá que empezamos de nuevo. Porque al gobierno le conviene Cristina como rival. Claro, porque justamente mantiene vigente la idea de que ellos, aunque malos, son distintos. Claro. Y como el voto, en buena medida, de ese 50 y pico % al que aludía Ari, fue en esa dirección. Che, todo esto que hace por lo menos una década que no funciona, cambiémoslo por algo que no conocemos, que es el abismo, pero quizás un abismo positivo. Bueno, el tiempo va a determinar cuánto dura esa expectativa. Yo creo que el deterioro es tan vertiginoso que los tiempos institucionales son demasiado largos para el daño que se está provocando. Sin duda. Así que la evaluación electoral que se está haciendo en sectores de la oposición es una evaluación fuera de agenda. Porque la verdad, hacer cálculos políticos hoy para armar las listas del año que viene, para la elección que se haría en octubre de medio término, es vivir fuera de, y además lo de ayer de los problemas en circuito, ¿no? Lo de ayer de la Corte, yo creo que es un recordatorio de que todos estamos bajo libertad condicional. Claro. Porque claro. ¿cuál es el sistema que tiene el Poder Judicial? Nosotros hicimos una nota muy detallada, pasó de largo con todo esto con Franco el fin de semana, pero la Corte tiene cerca de 300 causas trascendentes. Las trascendentes se les llama, o porque, por ejemplo, tienen para resolver la reforma jubilatoria de Macri, por ejemplo. Claro. Hace 7 años. Esa es una causa trascendente porque cambiaría la fórmula jubilatoria. Y después tienen causas trascendentes en términos políticos. Por ejemplo, todas las del Lofer, contra Cristina, contra Macri, en este caso contra los dueños del grupo Índalo. ¿Cómo hace el poder económico a través del Poder Judicial? Yo siempre repito eso, el Poder Judicial es meramente instrumental y responde a intereses de dinero, no a intereses, no a lo que dice el Código Penal, responde a lo que dicen los balances de un grupo de empresas. Te mantiene las causas abiertas. Claro. Entonces con eso siempre estás en libertad condicional. Excelente. Vos tenés una causa ahí, entonces cuando te quieren decir, acordate que tenés esto acá, Esta causa Entonces, estaba por cerrar, porque tenía 2 instancias de absolución. Este ya está, 2 instancias de absolución. Y tenía la condena y ratificada en la Cámara de Casación. Y ahora la Corte dice... Mantener abierta. Mantenerla abierta. No, porque es eso, es mantenerla abierta. Ahí hay 2 cosas. Y presionan ¿no? a todos, porque digo, Cristina tiene varias, Claro. y Macri también, o sea, la Corte tiene que resolver si Macri se funde. Bueno, y el mismo C5N no es menor tenerlo en contra. Digo, yo lo veo, el gato silvestre está midiendo 5 puntos. Eso es mucho. A los tipos les duele. A los tipos les duele. Entonces, atacar ahí... Y bueno, y la verdad cuando vos vas a ver la causa, número 1, ponele que no conozcas la causa, ponele que no tengas la menor idea de la causa, nosotros la conocemos. ¿Vos viste algún empresario que vaya preso por no pagar impuestos? ¿Por qué justo van los dueños del medio opositor más grande? ¿No te hace un poquito de ruido eso? En su momento se Y además aplicó sobre los dueños de los 2 medios
el grupo Índalo y, Sí. Y del Radio del Plata. Plata, Y del Plata. A mí me tocó que eran los anunciar... que más medían en la época como resistencia al A gobierno. mí me tocó sí, anunciar eso al hubiera sido aire, al revés. bueno, a mí me tocó anunciar al aire que estaban deteniendo al dueño del medio donde yo estaba trabajando. Nos tocó, estábamos con el TAN en Radio del Plata, 1 de agosto de 2018, no me olvido más, pues en esos días que... Claro. Y estábamos al aire y lo detienen. Y, sí, mirá, ¿viste? 1 de agosto de 2018 se cumplió un 1 de agosto de año 2018. de la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. Además, hablando de, vos hablabas hace un rato de Agenda C. Pero además, es un juicio. Como son dueños de medios, nos hemos cansado de ver los videos en donde vos ves que en el juicio no hay una prueba contra ellos y que el denunciante, Alconada Amón, se traga los mocos y reconoce que no tiene nada contra ellos. Nada. Y otro caso, y ya trayendo a la actualidad, hablando de empresarios que no van presos por deber impuestos, la familia Macri le debe al Estado miles de millones de pesos, no hace poquito, hace 23 años. ¿Sí? Desde el 2001 hasta hoy pasaron 23 años que la familia Macri le debe 300 millones de dólares. Hagan el cálculo hoy cuánto es eso, 300 millones de dólares. 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos. Bueno. Un poquito más. 300 millones de dólares le debe la familia Macri hace 23 años. Y no solo no van presos, el juez que ahora, Milei, y espero que no, pero por lo que dicen buena parte del peronismo, quiere poner en la Corte Suprema, es el juez que tiene hace 7 años la causa penal, en la cual sí Macri puede ir preso. Es el Por juez quererle- paradigmático de las peores prácticas. Por eso, por quererle perdonar la deuda siendo presidente a él mismo. Y Claro. hace 7 años que el juez Ariel Lijo no es que no mueve el expediente, no hizo nada, ni siquiera lo llamó indagatoria a Macri, que dio la orden de que a su familia se le perdonara esta deuda de 300 millones de dólares con el Estado. A ese señor hay senadores, yo entiendo que el gobierno lo quiera poner en la Corte, a ese señor hay senadores del peronismo que lo quieren poner en la Corte. Digo, ¿qué se piensa? ¿Que la Corte no va a seguir haciendo estas cosas cuando el hijo llegue? O sea, el hijo te tiene en libertad condicional también, si no... Depende de quién seas. Claro. ¿Puedo rápido el tema de las prepagas? Que hay mucha gente que está muy Lo preocupada. tuyo lo vamos a tener que hacer en el programa. Porque Bueno. quiero dedicarle tiempo. ¿Ok? No, digo por el tema de No, las pues prepagas. lo que va a contar es ¿Querés contarlo ahora? Así nos No, enteramos cuando todos. quieras. ¿No, No. reímos todos? No. Te diría una profe. No, lo de las prepagas básicamente porque es un tema que ocupó buena parte de las preocupaciones este semestre Sí. y va a volver a preocupar en el próximo semestre porque en el acuerdo, insisto, se firmó 1:30 de la mañana. No hay acuerdo bueno que se firme a 1:30 de la mañana. No hay legislación Bueno, buena. ¿para Yo quién? no discrimino a los que No se quedan conozco despiertos ninguna a la ley tarde. buena para las mayorías que se haya hecho, como se dice Ah, habitualmente, para las mayorías. Para las mayorías, claro, claro. Sí, sí, es mi foco en general. Sí, Lo estamos lamento. quedando solos en eso, ¿no? Sí, sí, lo sé. Bueno, no es tampoco novedoso, quiero decirte. No, ¿eh? no. No es la primera vez que pasa. Se hizo una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial número 3, que es el que tenía uno de los expedientes, el más importante por la causa de carterización y por el tema de los aumentos. Bueno, se llegó a un acuerdo, 1:30 de la mañana, como decía recién. ¿Qué se acordó? El gobierno dijo que las prepagas van a devolver. En realidad las prepagas no admiten que van a devolver el 24% que supuestamente cobraron de más por encima de la base de cálculo que el gobierno impuso después de liberalizar, porque hay que recordar la secuencia. Ni siquiera debe ser legal eso. Bueno, el gobierno liberalizó las cuotas por cadena nacional, ¿no? Con Sturzenegger al lado, Sí. estaban todos ahí. Toto Caputo. Después se dio cuenta que eso había provocado una estampida de precios. Que además el DNU dice que pueden cobrar lo que quieran. No, porque anunció el DNU donde liberalizaba. Claro. Pero lo anunció por cadena nacional. O sea, nadie puede desentenderse de que eso no Claro. se dijo, además, digamos. Porque aparte sacó pecho Milei cuando dijo, Sí. vamos a liberalizar. Bueno, Ahora. eso provocó una estampida del 40% de aumento de los precios. Situación, primera crisis de imagen del gobierno. Todas las encuestas venían con tendencia negativa a partir de ese hecho. Santiago Caputo, que es el que se preocupa de esos detalles, dijo, che, hay que hacer algo con esto porque nos está yendo mal en las encuestas. Bueno, quisieron retrotraer la situación a diciembre estableciendo una fórmula de ajuste por inflación y demás. Claro, los aumentos habían sido muy por encima de esa fórmula, entonces ahora estaba pendiente algo que se había resuelto, que era la devolución de lo que se había cobrado de más. ¿Qué se acordó? El gobierno dice devolución, las prepagas dicen un sistema de bonificación, porque las prepagas no aceptan que tienen que devolver nada porque estaban amparados por la Claro. ley. Entonces vamos a bonificar el 24% en 12 cuotas. Ustedes dirán, bueno, indexadas, El 12 interés. cuotas
¿Eh? Con interés. Con interés. Sí, va a tener tasa pasiva del Banco Nación. Bueno. Es decir, que es un interés negativo prácticamente, digamos. No. Casi que la filial le va a tener que poner ¿Los plata. aumentos también se van a medir con la misma Bueno, tasa? ahora vamos a esa parte, porque en el mismo acuerdo se le otorga la posibilidad de devolver en 12 cuotas con una tasa negativa. Pero además se le libre. Vean esto porque es muy impresionante. En el acta de acuerdo, la trajimos por si alguien no nos cree, se vuelve a liberalizar el precio de las prepagas a partir de julio. Ajá. O sea, el mismo gobierno, a ver si se entiende esto, pues Sí, 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 el mismo sí. gobierno que liberalizó las prepagas, dijo, qué cagada, vamos para atrás. Fue para atrás. Se sienta a hacer un acuerdo y ahí dicen, fíjense, estamos mostrando justamente el documento donde está el acta, todas esas firmas son de todas las prepagas que participaron del acuerdo, son como 12 prepagas. Pero quiere decir que ellos te lo devuelven por un lado y te lo van a cobrar Te lo de devuelven nuevo a por el tasa otro. negativa. Te lo devuelven a tasa negativa, Hoy, o la sea, tasa que perdés. es 1,5 más o menos por mes, 2. Claro. Bueno, te van a cobrar lo que quieran por mes, de vuelta. Claro. En lo que quieran, probablemente sea un aumento por encima de la tasa negativa. Seguro. Bueno, entonces está neteado la devolución. Pero aparte de la devolución, otra vez vas a chocar con el mismo problema, Claro. que son las prepagas cobrándote lo que quieran. Con un adicional. La gran mayoría de los clientes de las empresas prepagas hoy no tienen posibilidad de atenderse porque hay un paro sostenido en el tiempo del gremio de sanidad. Ujú. Uno de los gremios que está reclamando junto a las prestadoras, que está reclamando que todo este aumento que hicieron las prepagas no fueron a los prestadores, con lo cual los prestadores están retirando prestaciones. Es decir, que el servicio es cada vez peor. Ujú. Dentro del servicio cada vez peor hay conflicto gremial, entonces además es deficiente, es peor y deficiente y más caro. Mm. Uno imagina que volverá la preocupación de Santiago Caputo. La imagen del Claro. gobierno volverá a caer, pero ojo, Claro. porque el gobierno ya no es el gobierno de febrero, cuando pasó todo este lío. No, es tiene- un gobierno mucho más desgastado Más de que gas. febrero. Tienen idas y vueltas, porque vos fíjate que con las tarifas también, primero las congelaron, después dijeron, bueno, las empezamos a liberar a partir de ahora. Con el impuesto a los combustibles también, primero lo congelaron, ahora lo liberaron de nuevo. O sea, cuando ellos tienen problemas en los mercados, aprietan el ajuste para decirle a los mercados, ven que yo les voy a asegurar el déficit cero. Cuando tienen problemas con la gente, se van del otro lado, no saben qué hacer. No saben qué hacer, son ineficientes. La derecha es ineficiente, bruta y brutal, las tres cosas. Che, ahora viene Alfredo Zayat. Teníamos un tema para el pase con Nico Lantos, que lo vamos a hacer en el programa, que les recomiendo mucho que lo escuchen, para entender bien de qué se trata la visita de Milei y allá y el peligro en que nos pone con estos acuerdos que está haciendo. ¿Qué le está ofreciendo? ¿Qué le está ofreciendo a estos, a estas grandes empresas más grandes del mundo, fundamentalmente a las de la inteligencia artificial, que pueden venir a hacer a la Argentina? Lo que es tener un tipo peligroso al frente. Sí, ¿no? pero además no te los voy a contar yo, sino que te lo va a contar el principal asesor de Milei en la materia. Porque ayer en el programa anticipé un poco cuál Sí. era la respuesta a esa pregunta. Está la nota, digo, la Y pueden está leer la en el nota Destape en el Web, ¿no? destape, pero lo impresionante es escucharlo en la propia voz de los protagonistas. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Llegó Alfredo Zayat? Qué grande. Bueno, muchas gracias. Hasta Chau, luego. chau.